Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar, el incremento injustificado de patrimonio. Este tema lo va a abarcar el día de hoy Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton, y Kaylin Coto, consultora de impuestos y legal de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más recordarles que la próxima semana ya tenemos definido nuestro tema, herramientas aduaneras para mitigar los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Esto estará a cargo de Valeria González, consultora de comercio exterior, y Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y tienen el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana, que pueden también encontrar diferentes servicios que damos aquí en la firma, los cursos que impartimos como desarrollo profesional, que es nuestra especialización en impuestos. De hecho, Tatiana es una de las profesoras que tenemos en estos cursos. La matrícula la tenemos abierta para el mes de febrero, especialización en impuestos, para que la gente pueda encontrar nuestra información. Nos buscan en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. También desayunos ejecutivos que realizamos, como el que tenemos el próximo lunes 23 sobre el próximo lunes, perdón, sobre el tema que tenemos de Tribu CR, el caso de la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda. Ahí tendremos todo el detalle de la información que se está manejando sobre esta nueva plataforma del Ministerio de Hacienda. Ahí pueden encontrar todo el detalle para poder inscribirse el próximo jueves 23, perdón, esa es la fecha correcta de nuestro desayuno ejecutivo. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para revisar todas las grabaciones de nuestros espacios que realizamos semana a semana. Se pueden suscribir y ahí les llega la notificación de que se subió un nuevo video. Y nuestro podcast es Café Grant Thornton, ahí los pueden encontrar como en Spotify, como Café Grant Thornton. 125 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a iniciar con nuestra exposición del día de hoy, dándole los buenos días a Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton. Buenos días, Tatiana. Hola, muy buenos días tengan todos. En primer lugar, muchísimas gracias por su tiempo. Y en segundo lugar, tal y como decía mi compañero Steven, pues el tema de hoy es el incremento injustificado de patrimonio y cómo evitarlo. Tal vez nada más hacer una previa en el sentido de que la razón por la cual escogimos este tema para desarrollarlo el día de hoy es que hemos estado viendo que la administración tributaria ha venido implementando diferentes herramientas e incluso intercambios de información, pues que de alguna manera lo que buscan es ir a revisar, por ejemplo, el origen de esos fondos. Y eso es importante para efectos de poder establecer, bueno, ¿cómo puedo yo evitar que eventualmente me digan que hay un incremento injustificado si lo cierto del caso es que hay una transacción real, ¿verdad? Que además, pues yo podría documentarla e incluso pensarlo de manera previa cómo hacerlo, ¿verdad? Para efectos de evitarnos, pues, dolores de cabezas posteriormente. Entonces, esta es la razón por la cual, pues, el día de hoy venimos a conversar sobre este tema. Gracias, Tatiana. Ahora le damos la palabra a Kaylin Coto, consultora de impuestos y legal de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación del día de hoy. Buenos días, Kaylin. Muy buenos días a todos. Como menciona pues Steven y Tati, hoy básicamente vamos a conversar sobre una figura que, aunque no es nueva en nuestro ordenamiento tributario, en los últimos años ha cobrado una especial relevancia, como es el incremento justificado de patrimonio y cómo evitarlo. Como preámbulo, vamos en este webinar a tocar puntos importantes como la transparencia fiscal que debe tener el contribuyente, así como el cumplimiento adecuado de documentar la información, como decía Tati, la forma más precisa de evitar pues un incremento, que la administración pretenda determinar un incremento injustificado en el patrimonio del contribuyente, es tener todo bien documentado, todas las transacciones y cualquier
pues incremento de patrimonio que se tenga. Asimismo, vamos a hablar sobre algunos incrementos en cruces de información internacional como casos de CRS y el rol que va a tener la implementación del nuevo sistema de Hacienda como es TribuCR. Es importante también mencionar que en este webinar se van a tocar algunos criterios prácticos y preventivos para evitar contingencias fiscales futuras. Como primer punto, es importante conocer pues, qué es el incremento injustificado de patrimonio. Básicamente, su finalidad es evitar que se queden sin tributar rentas que por cualquier motivo el contribuyente o no declaró o fueron disimuladas. Básicamente, entonces, es cuando la administración tributaria detecta que existe un aumento en el patrimonio del contribuyente y que este no ha sido justificado con ingresos declarados, por lo que la administración presume que es un incremento que proviene de una renta gravable no registrada y así lo determina en el periodo fiscal que corresponda. La esencia de la figura, básicamente entonces, es que la administración demuestra un hecho cierto y el contribuyente va a tener la posibilidad de desvirtuar este hecho por medio de prueba. Es importante tomar en consideración que la prueba no debe ser solo decirle a la administración mediante un escrito, mira, yo esto lo adquirí de un préstamo, por ejemplo, sino que debe tener la documentación necesaria para hacerlo. Estos incrementos injustificados de patrimonio pueden ir en contra de personas físicas o jurídicas e incluye también a sociedades inactivas. Ok, básicamente esta figura se regula principalmente en el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual dispone que todo incremento de patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados forman parte de la renta bruta del contribuyente. Además, la norma obliga al contribuyente a demostrar el origen de este incremento. Esto básicamente se logra, bueno, la administración realiza requerimientos de información. Siempre nos brinda 15 días hábiles para contestar, pero el contribuyente tiene la potestad de solicitar o la posibilidad de solicitar prórrogas de hasta 20 días. Esto es importante porque mucha de la información que se utiliza o que es necesaria para documentar esta información viene del exterior y debe ser apostillada o traducida para entregar a las autoridades costarricenses. Entonces, es importante que el contribuyente tenga esto en cuenta de que puede pedir prórroga de hasta 20 días y, bueno, pues para presentar la información que corresponda. Es importante también determinar que este artículo nos permite identificar que solo en caso de que el contribuyente no pueda demostrar el origen del fondo, la Dirección General de Tributación podría entonces en ese momento imputar el incremento como renta gravable, pero siempre el contribuyente va a tener la posibilidad de demostrar lo contrario. Ok, sobre este tema se refirió el criterio institucional de GTSI 001-2012. En este se indica que antes de aplicar la presunción, la administración debe demostrar con evidencia cierta el incremento patrimonial y posteriormente, como ya se ha venido mencionando, brindar al contribuyente la posibilidad de justificar este incremento que la administración pretende. Y solo si el contribuyente no logra hacerlo, entonces sí se procede a aplicar la presunción legal establecida en el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este incremento injustificado a patrimonio se presume como una presunción legal iuris tantum, lo cual implica que Hacienda no tiene que demostrar que hubo renta, sino solo que existió un aumento real de patrimonio y posteriormente debe darle la posibilidad al contribuyente de que demuestre o no si ese patrimonio pues o ya se declaró, ya se tributó o si está exento de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta o si solamente, digamos, Hacienda lo que debe mostrar es que existió un aumento real del patrimonio que no puede ser justificado. La justificación del contribuyente debe ser objetiva, verificable y respaldada documentalmente. Como mencioné, no puede ser sola que el contribuyente le diga a Hacienda, yo adquirí un préstamo, sino que debe existir, por ejemplo, un contrato o una transacción bancaria, ¿verdad? Ok.
Ok, así, la aplicación de la presunción legal tiene o puede aplicarse y debe cumplir 3 condiciones. La primera es que exista la existencia comprobada de un incremento real y cuantificable. La segunda es que la administración cuente con los elementos objetivos que permitan aplicar esta presunción. Y la tercera es que el contribuyente tenga oportunidad de ofrecer prueba en contrario, garantizando siempre su derecho de defensa. En todos los casos, los requerimientos de información no buscan probar la existencia del incremento, porque ya Hacienda esto lo conoce, sino solamente determinar la fuente o el financiamiento que originó este incremento. Y una vez trasladada la carga probatoria, el contribuyente debe demostrar documentalmente la procedencia de los fondos. No basta con reconocer la existencia del incremento, como he mencionado, sino que debe acreditarse que proviene de rentas declaradas exentas o no sujetas o que puedan estar prescritas. Entonces, la esencia de la figura es que la administración demuestra un hecho cierto y el contribuyente tiene la posibilidad de refutarlo pues por medio de prueba. Lo que se presume como tal no es el aumento del patrimonio, que es un hecho ya comprobado, sino el carácter de renta gravable. Es decir, que la carga de la prueba se traslada al contribuyente para que pueda demostrar si esta renta efectivamente o ya fue tributada o posiblemente es exenta. Y lo debe demostrar, como ya he mencionado, con documentación fehaciente. Es importante acá mencionar que la tarifa que podría aplicar Hacienda va a depender de si se trata de una persona física que lo podría gravar con hasta el 30% del incremento que ésta considere, o la persona jurídica que podría ser grabado desde el 5 hasta el 20% de conformidad con los montos que así se determinen. Y de nuevo, es importante mencionar que es importante mantener evidencias y tener una trazabilidad documental de todas las transacciones que se ejecuten, todos los aportes o ventas de activos que se realicen, contratos de préstamo, transacciones bancarias, incluso hasta transacciones entre familiares que muchas veces no se documentan. Es importante que el contribuyente tenga todo bien documentado para cuando sea el momento en que Hacienda pues requiera algún tipo de información. Ajá. Como complemento, también es importante mencionar que esta figura se dispone en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios porque básicamente complementa el marco normativo, le otorga a la administración amplias facultades para fiscalizar, hacer requerimientos de información, realizar procedimientos determinativos y sancionadores, digamos, conexos sobre rentas presuntas del contribuyente. En este contexto, entonces, la determinación del incremento injustificado se rige por reglas propias de las presunciones legales, lo que implica que la Dirección General de Tributación puede determinar una base imponible sobre indicios siempre que haya un nexo racional entre el hecho cierto y el hecho presunto. En Costa Rica, la figura se considera una presunción legal iuris tantum, como mencioné. Entonces, básicamente significa que la ley presume no el hecho del incremento en sí, sino su efecto tributario, que constituya o no una renta gravable y que el contribuyente pueda probarlo. La administración entonces debe acreditar el hecho, demostrar que el patrimonio efectivamente aumentó y una vez probado la carga de la prueba se traslada al contribuyente, quien debe justificar documentalmente el origen de estos fondos o de este incremento. La prueba debe ser objetiva, verificable y coherente con las declaraciones presentadas y no basta con solo explicaciones verbales ni afirmaciones sin respaldo contable o bancario. Seguidamente, entre algunos de los principales errores que comete el contribuyente, podrían ser como confundir el patrimonio personal con el empresarial, por ejemplo, usar cuentas personales para gastos o ingresos de la empresa, que podría en dado caso o a futuro generar inconsistencias entre lo que reporta la persona jurídica y la persona física.
No formalizar aportes de capital o préstamos, por ejemplo, si existe un contrato o respaldo bancario, pues el Ministerio de Hacienda puede presumir un ingreso, por lo que hay que siempre tener la trazabilidad de estos contratos. No formalizar transacciones, por ejemplo, con pagos en especie, omitir movimientos de cuentas en el exterior. En este caso cobra especial relevancia todo el tema de CRS, porque ahora con el intercambio de información, toda esta información llega al Ministerio de Hacienda y se conoce en qué cuentas tendría, por ejemplo, una persona costarricense, cuentas en el exterior, y podría presumir Hacienda que estos ingresos son de fuente territorial y grabarlos como ingresos costarricenses. Omitir también declarar el ingreso, es importante presentar las declaraciones, estar informados con su abogado o contador de confianza para que nunca se olvide declarar el ingreso. Esto es importante por el tema de la prescripción. La prescripción en estos casos es de 4 años, pero en caso de que no se declare el ingreso o que este sea declarado, digamos, de forma fraudulenta, la prescripción aumenta a 10 años. Esto es importante porque Hacienda tendría entonces la facultad de devolverse, por ejemplo, ahorita hasta el 2015, 14, para gravar rentas de un contribuyente. Entonces, siempre es importante presentar las declaraciones. Otro error es basarse solo en explicaciones orales. Siempre se debe presentar el valor probatorio. Para eso es importante recordar que se puede pedir plazos adicionales para contestar los requerimientos de información. Es mejor pedir el plazo que no presentar, digamos, la prueba que de verdad determine o pruebe de dónde provienen los fondos. Y para el caso de las sociedades inactivas, algún error común es que adquieren bienes registrables, entonces, pues obviamente son identificables para Hacienda. Es importante entonces que el contribuyente se anticipe y documente todo movimiento patrimonial con una trazabilidad contundente. Bueno, y tal y como decía Kay, sí me parece importante hacer una pequeña aclaración, que es que como precisamente el artículo 5, que es el que regula el tema del incremento injustificado de patrimonio, está en el capítulo, ¿verdad?, del impuesto sobre las utilidades. En realidad aquí estamos conversando sobre el impuesto sobre las utilidades, y esa es la razón por la cual, en caso de que me encuentre un incremento justificado y yo no logre demostrar cuál es el origen de ese dinero, pues me va a aplicar la tarifa del artículo 15, ¿verdad?, donde en el caso de personas jurídicas, máximo un 30%, y en el caso de personas físicas, ¿verdad?, también tenemos una tarifa escalonada. Esto nada más para efectos de aclaración. Ahora sí, ¿cuál es el tema ahorita que deberíamos desarrollar en este caso en específico, digamos, tal vez desde el punto de vista más práctico? Resulta que, como decía que a veces tenemos algunos errores de transacciones reales que no documentamos de manera ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando con el tema de la administración tributaria, de cómo ella se ha ido desarrollando y claramente pues ha ido mejorando, ¿verdad?, la posibilidad de hacer, por ejemplo, controles cruzados? Tenemos ahora, desde el 6 de octubre, el tema de las declaraciones a través de Tribu Cero, ¿verdad?, que antes pues se hacían a través, por ejemplo, de la TV. Resulta que estas declaraciones, como ustedes bien sabrán, la idea es tener una trazabilidad que permita incluso verificar diferencias de manera automática. Tan es así que en su momento se dijo que, por ejemplo, las declaraciones van a estar prellenadas, ¿verdad? Entonces así uno pues también puede ir revisando, ¿verdad?, pues de pronto cuál pudo haber sido el origen de alguna diferencia que aparezca, digamos, en ese prellenado. Pero lo cierto del caso es que con esta herramienta la administración tributaria se ha venido modernizando y ha podido identificar, digamos, de manera tal vez más rápida, si por ejemplo hay un ingreso que de pronto yo no declaré, pero a través de un cruce de información con otro contribuyente, pues se está dando cuenta de que de pronto, ¿verdad?, pues hay una diferencia en el ingreso. Entonces, no solamente tenemos esta herramienta, sino que también pues tenemos el tema del registro nacional, que como ustedes bien sabrán, pues prácticamente pues todo lo que son bienes inmuebles, bueno, registrables, ¿verdad?, van a estar acá.
Y cualquier persona, ni siquiera es que solamente la administración tributaria, cualquier persona puede verificar si, por ejemplo, hay una casa o un carro a nombre de Tatiana o de Kelly. Entonces, lo cierto del caso es que lo que ha venido también haciendo la administración tributaria es revisar cuáles son los bienes que tienen las personas, los contribuyentes, ¿verdad? De manera tal que, por ejemplo, les podría sonar rarísimo que, pues, una sociedad inactiva, ¿verdad?, sea dueña de un inmueble de $1 millón, ¿verdad? O que una persona que, por ejemplo, ni siquiera está inscrita como contribuyente, pues tenga un carro de cierta cantidad de dinero o cierto valor a su nombre, ¿verdad? Entonces, aquí es donde también la administración tributaria puede echar mano de este tipo de herramientas. E incluso entendemos que ya TribuCR, al igual como lo hacía incluso el ATU en su momento, está ligado con el sistema del Registro Nacional, ¿verdad? Tan es así que, bueno, todo el tema, por ejemplo, los representantes, etcétera, que son los que están en junta directiva, pues esa información justamente TribuCR la agarra del Registro Nacional. ¿Cuál es otro tema importante y que también la administración podría verificar? Es el tema de los requerimientos de información a terceros. Eso ocurre, por ejemplo, con entidades bancarias, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, es que el secreto bancario, ¿verdad? Debería, por ejemplo, cubrir todo, pero resulta que si uno ve el artículo 615 del Código de Comercio, el secreto bancario únicamente está establecido para la información de las cuentas corrientes. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si Tatiana tiene rendimientos por un título valor cuyo emisor, o sea, es una entidad financiera, bueno, puede ir y preguntarle a la entidad financiera cuánto es, perdón, lo que le está pagando, por ejemplo, de rendimientos a Tatiana por ese título valor. ¿Eso está cubierto por el secreto bancario? No, porque no es una cuenta corriente. Entonces, ahí no se necesita ni autorización de juez ni nada. Simple y llanamente la administración le dice al banco, deme esta información. Otro tema importantísimo que también pues es otra herramienta que ha venido utilizando la administración tributaria es el registro tributario de beneficiarios finales. Porque recordemos que antes la gente de pronto hacía compras, por ejemplo, de bienes inmuebles, pero a través de la compra de acciones, ¿verdad? Entonces, y pues de pronto, pues eso hacía que, por ejemplo, no sé, no pagaran el impuesto al traspaso, ¿verdad? Etcétera. Pero resulta que lo cierto del caso es que precisamente cuando ese bien inmueble, cuyo dueño es una sociedad y las acciones de esa sociedad las acaba de adquirir otra persona, yo estoy en la obligación de ir y presentar el registro tributario de beneficiarios finales, la declaración extraordinaria. Entonces, también a través de esta herramienta, la administración verifica. Bueno, aquí hubo un cambio, ¿verdad? Vamos a ver si, por ejemplo, se dejó de pagar algún impuesto. Que, a ver, la administración tiene, digamos, esa competencia, es sumamente válido, y nosotros estamos no solamente en la obligación de presentar esa declaración, sino también, obviamente, de pagar, pues, el impuesto correspondiente. Y los otros casos que también, vamos a ver más de CRS, porque FATCA realmente es para personas que tienen residencia fiscal en Estados Unidos y tienen cuentas acá, entonces los bancos aquí tienen que reportar, pero eso es para efectos de, digamos, la administración de Estados Unidos. Vamos a hablar más bien de CRS, que es lo que nos podría aplicar a nosotros como residentes fiscales en Costa Rica. Como decía Kay, vamos a ver, CRS realmente es un convenio de intercambio de información, ¿verdad? Entre administraciones tributarias. ¿Cómo funciona realmente esto? Digamos que Kay, no sé, recibió una herencia, ¿verdad? Resulta que le dieron $1 millón. Entonces, ¿cómo funciona? Ella va y decide que los va a depositar en un banco en Panamá porque quiere hacer inversiones en el exterior. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona el intercambio de información? Bueno, en la medida en que Costa Rica y Panamá son parte de ese convenio, entonces las entidades financieras panameñas están en la obligación de estar reportando a su administración tributaria panameña la información de esas cuentas al 31, es decir, el saldo de esas cuentas al 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? Entonces, esa información va del banco a la administración tributaria panameña. ¿Y qué hace la administración tributaria panameña? Dice, ah, mira, Costa Rica también está en el convenio. Entonces, voy a pasar la información de todos los residentes fiscales en Costa Rica a la administración tributaria de Costa Rica. Entonces va, le da la información a Costa Rica y entonces Costa Rica, la administración empieza a ver. Así que raro.
que ahí no me aparece como contribuyente, ¿verdad? ¿Dónde habrá sacado ese dinero? Es que puede ser que ese dinero o el origen de ese dinero sea, por ejemplo, de fuente costarricense, que ella lo haya generado aquí. Y yo no veo ninguna declaración. Entonces, a mí me preocupa, ¿verdad?, que ese dinero se haya generado aquí y que no me haya cancelado el impuesto correspondiente. Entonces vienen y le hacen un requerimiento de información a Kay y le dicen, vea, le doy 10 días para que me explique. Y como decía Kay, yo puedo pedir prórrogas, incluso 20 días en caso de que yo necesite documentos del exterior. Pero lo cierto del caso es que, digamos, así es como funciona el tema de CRS. Y básicamente, de nuevo, ¿qué es lo que se está buscando acá? El origen de los dineros. Porque lo que le interesa a la administración, ¿verdad?, es revisar de dónde viene y sobre todo si viene de Costa Rica, para saber si entonces se cumplió, ¿verdad?, con la obligación de presentar declaraciones y pagar el impuesto. Y bueno, en el caso de CRS, pues, por ejemplo, como decíamos en el caso específico de Kay, para terminar el círculo y el ejemplo, la herencia, pues resulta que no está grabada de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta en Costa Rica. Entonces ella podría responder el requerimiento, vea, el millón que usted encontró 1,5 millones. Yo tenía 1 millón de una herencia. Aquí está el testamento. De nuevo, todo con prueba documental. Aquí está el testamento de la persona que me heredó. Aquí está incluso la transacción que se me hizo y donde yo se lo pasé al Banco Panameño. ¿Dónde está el otro $500,000? Rendimientos del exterior, yo invertí afuera. Entonces vean que aquí estaríamos probando que es una renta extraterritorial. Es de fuente panameña, no es de fuente costarricense. Entonces, esta es la manera, digamos, correcta en la cual yo podría, ante un requerimiento de información, desligarme de un incremento injustificado de patrimonio. Estaría entonces cumpliendo no solamente con la obligación de decirle a la administración cuál es el origen, sino que se lo estoy probando, que eso es lo más importante en este tema, ¿verdad? Como decía Kay, no solamente decirlo a través de un escrito, ¿verdad?, sino probarlo. Y aquí es donde nos parece que es justamente la importancia del webinar, porque es que hay que ser preventivos, ¿verdad? Preventivos en el sentido de que es que hay una transacción real, es simplemente documentarla, pero parece que a veces, pues las personas de pronto, pues como que se les olvida, ¿verdad?, justamente documentar esto para que eventualmente en una fiscalización, pues yo sí pueda defenderme y no tenga que pagar tributos sobre algo o que ya pagó o que no es de fuente costarricense. Bien. Ahora bien, quisiéramos como compartir con ustedes algunos casos prácticos, pues que incluso se han dado a nivel de resoluciones del Tribunal Fiscal Administrativo y tal vez analizarlos desde el fondo como para poder decir, pucha, yo lo hubiera hecho de esta manera, ¿verdad? Y de pronto no me hubieran hecho, por ejemplo, ajuste. Y resulta que hace unos años empezaron a hacer requerimientos de información porque, de nuevo, fueron al Registro Nacional, información que cualquiera puede ver, y empezaron a ver quién tenía carros cuyo valor fuese mayor a los $100,000. Y este fue el caso, por ejemplo, de este Maserati, ¿verdad?, que se lo encontraron a una persona. Entonces le hacen el requerimiento, le dicen, vea, explíqueme por favor, ¿verdad?, cuáles son los fondos o el origen de esos fondos para poder entonces usted comprar eso. Y el señor, sin ninguna prueba, dijo, bueno, es que son ahorros familiares. Entonces, ¿qué hizo la administración? No me estás probando nada. Yo te estoy probando el hecho, que es que a nivel de registro usted es dueño de ese vehículo, pero usted no me está probando, ¿verdad?, que no es cierta la presunción que le estoy haciendo el incremento justificado. Solamente me está diciendo es que son ahorros familiares. Y resulta que, pues, todo esto culminó en justamente el ajuste, ¿verdad?, que le hicieron, y pues el señor probablemente pues tuvo que haber cancelado. Nosotros tuvimos un caso muy parecido, ¿verdad?, de que un señor que tiene una finquita, ¿verdad?, y entonces resulta que se compró, no era un carro de lujo, era un pick-up, digamos, que él necesitaba para poder trabajar la finca. La cosa es que le llega igual el requerimiento y él, pues, sin tener tal vez una buena asesoría, él le dijo, vea, es que mi papá me lo prestó, ¿verdad?, lo cual era real. Lo que pasa es que no tenía, o sea, no supo, o no sabía que tenía que probarlo, ¿verdad? Entonces resulta que, digo, obviamente viene el ajuste, ¿verdad?, el traslado, y le dan unos días para poder oponerse a ese traslado. Nos contacta a nosotros, nos sentamos con él, nos explica el caso, y entonces nos dice, vean, sí, yo necesito este carrito, ¿verdad?, para trabajar la finca, y es cierto que mi papá me prestó la plata. Entonces le dijimos, bueno, vamos a sacar los estados de cuenta del banco. Vamos a ver usted qué puso en esos detalles, vamos a ver si es cierto que
La plata se le dio a la cuenta de su papá y llegó a su cuenta. Y no les miento, o sea, qué gente más ordenada. No solamente pegaban, digamos, las fechas, sino que incluso en el detalle de las transferencias, el papá le ponía préstamo, carro, placa, tal. O sea, no podía ser más evidente que efectivamente lo hicieron bien. Entonces, con eso, nosotros logramos a nivel de la administración tributaria probar que no había un incremento justificado de patrimonio, que efectivamente hubo un préstamo, ¿verdad? Entonces, con eso, pues ya pues ganamos el caso, ¿verdad? El señor estaba todo feliz. Y algo que, por ejemplo, se podría hacer, además del tema de las transferencias, es que cuando, por ejemplo, vos haces una escritura, ¿verdad? A veces pasa mucho, no sé, hay una persona en la casa, digamos que el muchacho trabaja, ¿verdad? De manera remunerada. La muchacha está en la casa, trabaja de manera no remunerada. Pero resulta que van a comprar una casita y deciden poner el nombre de la señora. Entonces, claro, la administración dice, ¿usted dónde sacó la plata, verdad? Porque usted no está como contribuyente, usted nunca ha estado, digamos, digamos, como asalariada ni nada, ¿verdad? Entonces ahí, en esos casos, algo que se podría hacer, ¿verdad? Además de tenerlo todo bien documentado, es que en la escritura pública, eh, los notarios pueden poner una partecita que dice sin que tome nota el registro. Entonces ahí se podría poner que, bueno, que el origen de los fondos provienen, por ejemplo, del salario de mi esposo, ¿verdad? Y que él hizo una hipoteca, etc. Si se deja así de claro, luego nada más lo complemento con la otra prueba documental que el señor pidió una hipoteca y entonces, claro, porque él era la persona que podía responder ante el banco, obviamente. Pero todo eso, esos pequeños detalles a veces hacen la diferencia en no solamente un tema de ir, pagar ajustes con intereses, con sanción, pero es que además uno lo que ve con la gente es, no puedo dormir, o sea, no puedo dormir, o sea, este es el carrito que yo necesito para trabajar mi finca, digamos. Y sí, a veces uno lo ve también, pues, empresas más grandes, ¿verdad? De pronto son montos más grandes, pero también ocurre, digamos, en situaciones como muy del día a día de las personas, y por eso es que es tan importante tratar de ser ordenados, preventivos y documentar absolutamente todo. El otro caso también muy común, de hecho ya les voy a contar un caso, es el de las sociedades inactivas, ¿verdad? De pronto igual, en principio las sociedades inactivas, ¿verdad? Tienen un código de actividad, pero es porque realmente no llevan a cabo una actividad lucrativa, entonces claramente por eso no generan rentas. Entonces si yo no genero rentas, lo que dice la administración es, no tiene sentido que tengas en este momento tu nombre, un bien inmueble y tan valioso. Es más, no tiene que ser tan valioso, de 60 millones. Tienes una casita de 60 millones, ¿ok? Pero igual, ¿de dónde sacaste esos 60 millones para pagar? Entonces, en estos casos, lo ideal es que si yo quiero, porque yo puedo hacerlo, a mí nadie me lo impide. Yo tengo una sociedad inactiva, pero resulta que tengo una casa que quiero comprar, pero la quiero poner a nombre de esa sociedad. Perfecto, puedes hacerlo. El tema es documentarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, bueno, el asiento, el acta del aporte de capital, donde yo le doy, digamos, el cash a mi sociedad, de manera tal que esa sociedad agarre ese dinero, vaya y compre. Y ojalá haya la transferencia, ¿verdad? Bancaria entre mi cuenta a la cuenta de la sociedad y después la sociedad vaya y compre. Solamente el hecho de documentar esto así, de manera clara, nos puede evitar, ¿verdad? Un ajuste de incremento injustificado. Y les cuento un caso que tuvimos hace un año que también, pues por dicha lo ganamos. Resulta que eso de que antes hacían mucho eso, compraban bienes, pero a través de la compra de acciones de la sociedad dueña, ¿verdad? Entonces resulta que hay una sociedad que es dueña de un carro y entonces me dice el señor, mira, esa sociedad a mí no me sirve, te vendo la sociedad en vez de venderte el carro. Entonces resulta que yo decido comprar la sociedad. Entonces yo adquirí las acciones. Y ya, el carro muy bonito, ¿verdad? Etcétera. Cuyo valor era mayor a los $100,000. Y de pronto llega un requerimiento de información. Usted, sociedad, ¿de dónde sacó la plata para comprar ese carro? Y ustedes saben que nosotros somos responsables solidarios. Cuando adquirimos, por ejemplo, una sociedad de todas las deudas líquidas exigibles que se hayan dado, digamos, de manera anterior, ¿verdad?
Pero resulta de que en este caso, cuando el señor revisa los libros de la sociedad, que parece que no había hecho la debida diligencia, en ningún momento se habla de un aporte. Entonces, no hay realmente como por escrito el origen de esos dineros, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que torta, ¿verdad? Porque, pues esto fue una transacción que hicieron otras personas. Entonces, al final, de hecho, lo que dijimos fue eso. Lo que le dijimos fue, vea, disculpe, es que yo compré acciones, ¿verdad? Realmente, quien había comprado, digamos, o había en algún momento hecho un aporte, probablemente eran los anteriores socios, no yo. Entonces, y al final nos dieron la razón y nos dijeron, y sí, o sea, la verdad es que usted está comprando acciones, ya estaba el carro ahí, ¿verdad? Este, no sé si habrán ido a hacerle, digamos, un requerimiento a los anteriores dueños, no creo, pero digamos que el asunto realmente quedó ahí, porque lo que dijimos fue no solamente eso, sino que mi responsabilidad, pues realmente llega hasta las deudas líquidas exigibles y no había una deuda líquida exigible. Hasta ahora me están preguntando sobre ese origen de ese dinero. Entonces, pues nos dieron la razón. Pero bueno, esto es importante de nuevo tenerlo en consideración, incluso esto, la debida diligencia. O sea, si yo voy a comprar algo que está en una sociedad, revise esa sociedad, que todo esté documentado, que quede claro cómo llegaron esos activos a esa sociedad. Bien. Lo otro es que también hay algo importantísimo, además de lo que decía que hay del tema de la prescripción, que puede llegar a 10 años si, por ejemplo, yo no declaro ese ingreso. Y es precisamente que a veces hay incrementos injustificados de patrimonios a los cuales usted no puede saber en qué momento, o la administración no puede saber en qué momento, ¿verdad? Se generaron, que es dinero, digamos, es dinero que, como es un bien fungible, ¿verdad? Puede ser que de pronto la administración no sepa, ¿verdad? Y si yo no le logro demostrar en qué momento, no solamente se incrementó mi patrimonio, sino que además esto proviene o el origen es tal, lo que puede hacer la administración en concreto es decir, bueno, y usted no me probó nada. Y como usted no me probó nada y yo no tengo certeza de cuál es el periodo fiscal en el cual usted generó ese incremento justificado de patrimonio, yo se lo voy, o sea, simplemente se lo voy a imputar a este periodo fiscal que le estoy fiscalizando. Entonces es todavía, digamos, peor porque podría darse el caso horrible, ¿verdad? De que no estamos hablando ni siquiera de prescripción, sino que sea algo de muchísimos años, no sé, 11, 12 años, y que la administración diga, "Ay, es que sea, te lo imputo ahorita y que yo no pueda, digamos, pues hacer nada. También, si yo no tengo, pues de nuevo, los aportes, ¿verdad? En la sociedad, etcétera, todo esto es muy importante para efectos de demostrar el origen de todos estos fondos. Y también, pues creo que lo mencionó, a veces ocurre mucho con el tema de los pagos en especie, que yo te doy un servicio y en vez de pagarme, ¿verdad? Me das una casa. O sea, yo soy arquitecto y te hago la factura y todo, digamos, pero me das una casa. Pero aparece de pronto una casa de la nada, digamos, a mi nombre, entonces, de nuevo, ahí yo lo que tendría que probar y ojalá haya un contrato donde diga, mira, sí, yo te debo, no sé, $50,000 y tenés este terreno, perfecto. Entonces, son detalles, digamos, detalles de siempre estar pensando, ¿verdad? Mal, de que podría llegar la administración tributaria y podría cuestionarme, ¿verdad? Y es algo que, de nuevo, ella tiene toda la competencia para hacerlo, pero nosotros también estamos en la obligación de ser ordenados pues con todo. Esto es nada más, bueno, lo que ya mencionamos, Tribu CR, ¿verdad? Con el tema de las declaraciones y incluso ahora los pagos que se hacen pues a través de la plataforma. Ya con esto, la administración tiene muchísima más información, incluso el sistema entiendo que les tira alarmas, ¿verdad? De ojo aquí, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que estar pues completamente seguros de que las transacciones pues obviamente pegan con las declaraciones y obviamente con la contabilidad y obviamente con toda la documentación anexa pues que demuestra el origen de los fondos. Este era el caso de CRS, que como les comentábamos, ¿verdad? Importantísimo. A veces ocurre, nos ha pasado, hemos tenido casos con Kate, por ejemplo, de dineros que provienen del abuelito, ¿verdad? Cuando el abuelito tenía una sociedad, por ejemplo. Entonces, tenemos que hay que irlo documentando. Incluso un día esto nos pasó, que, bueno, documentamos todo
pero resulta que la señora, de hecho nos llama y nos dice, "Vea, es que, o sea, entiendo toda la explicación que usted me está dando, pero es que yo veo como un hueco temporal entre el momento en el cual se dio la herencia y el momento en el cual aparece el dinero en este banco. Entonces, claro, ahí ya complementamos la explicación. Sí, mira, disculpa, o sea, tienes toda la razón. Lo que ocurrió es que entre el momento en el cual se dio la herencia y este otro banco, hubo un banco de por medio. Entonces yo saqué la plata, digamos, del testamento, la metí en este banco, me peleé con el banco y luego fui a otro banco. Eso fue lo que pasó. O sea, no es que la plata se perdió, ¿verdad? Y que es otra plata, no, no. Realmente es el mismo origen. Yo te puedo dar la trazabilidad de ese dinero, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Y bueno, precisamente, ¿cómo podemos evitar todo esto? Era lo que les decíamos. Todo lo que son libros, por ejemplo, legales, tenerlos así súper claros, que todas las transacciones estén, que si hay una decisión de la junta directiva de que va a adquirir tal bien con tales ingresos, perfecto, pero que todo quede claro, incluso a nivel de sociedades inactivas, porque es que la gente como que dice, sí, es que la sociedad inactiva no lleva cuenta, no lleva nada, entonces eh, la utilizo para lo que yo quiera. De nuevo, se puede, el ordenamiento te lo permite. El tema es nada más ser ordenados y dejar las cosas claras, que las transacciones, ¿verdad? Y pues obviamente pues sean reales, ¿verdad? De cuenta a cuenta, etcétera, de manera tal que nos evitemos dolores de cabeza y noches sin dormir, porque resulta que la administración viene y pues de nuevo, con toda la competencia que tiene, me pregunta. Y yo tengo que ser pues lo suficientemente ordenado para decirle, sí, mira, aquí está todo esto. Esto te lo demuestra, ¿verdad? Incluso también, además de todo esto, hay que formalizar las transacciones. A veces la gente, de nuevo, hace contratos, digamos, verbales, que de nuevo, sí se pueden, pero es que ¿cómo lo probás? Em, y si ustedes ven el criterio institucional, en algún momento insiste mucho en documentos, ¿verdad? Aunque el Código de Normas sí dice que se puede otro tipo de pruebas, por ejemplo, la testimonial. Yo sí me acuerdo de un caso que de hecho se resolvió en sala primera, donde le hicieron un ajuste de incremento justificado a una persona y el señor dijo, es que yo tengo un amigo de la infancia que me prestó esto. Y no le creyeron, no le creyeron. La cosa es que llega a la primera y el señor no tenía, digamos, documentos porque eran amigos. Y ahí, digamos, lo que llevó fue, como la foto de ellos chiquitillos y el testimonio del amigo. Entonces, ahí los magistrados dijeron, es una prueba que se puede conocer efectivamente. Y aquí está el señor, el amigo diciendo, haciendo un testimonio, diciendo que efectivamente él se lo prestó. Obviamente están las transferencias bancarias, pero además está la verdad, la foto de que eran amigos desde la infancia y que esa es la razón por la cual pues no había un documento como tal, ¿verdad? Pero es nada más como para que lo tengamos en consideración. Y también lo que decía que importantísimo, declarar todas las rentas. Alguien podría decir, bueno, pero es que ¿cómo voy a declarar, por ejemplo, la renta que yo generé en el exterior? Bueno, métalo como ingreso no gravable, ¿verdad? Si lo metes como ingreso no gravable, ya está declarado. Entonces la administración no va a poder decirme que es que voy a aplicar la prescripción de 10 años. ¿Por qué? Porque yo se lo declaré. Entonces la prescripción es de 4 años, además de que tengo toda la prueba para demostrarle cuál es el origen de sus fondos. Y obviamente pues mantener pues toda la coherencia, ¿verdad? Entre el patrimonio, las declaraciones, los documentos, todo esto es importante para efectos de pues siempre estar previendo, ¿verdad? Que eventualmente podrían cuestionarme esto y que yo tengo que resguardar toda la información necesaria. Bueno, sí, como recomendaciones finales, entonces es importante, como menciona Tati, bueno, tenemos muchos casos. Si un contribuyente es ordenado, muchos quedan en el primer requerimiento de información y ahí la administración pues queda conforme con la respuesta y cierra o archiva el expediente, pero hay otros casos donde se hacen más requerimientos de información, donde se llega y es lo que se pretende evitar con este webinar, que el contribuyente llegue a la etapa de procedimiento determinativo y que ya tenga que contestar un traslado de cargos y que después pues, pueda llegar hasta instancias judiciales. Entonces, la idea es mantener la documentación necesaria pues para evitar esto, ¿verdad? Y la trazabilidad, como decía Tati, es la clave
tener todo tipo de contratos, escrituras, correos, transacciones bancarias, actas de asamblea, cualquier tipo de documento que a mí me permita comprobar el origen de los fondos o de pues la adquisición de bienes. Y básicamente la transparencia que tenga el contribuyente previene posibles o futuros ajustes, sanciones y garantiza la tranquilidad, más que todo porque no solo hablamos del ajuste, sino que la administración en este caso tiene la facultad de imponer sanciones, intereses y pues algunos ajustes que parecen pequeños se vuelven inmensos porque son de muchos años, cobran muchos intereses. Y básicamente es lo que se pretende evitar, que el contribuyente tenga la tranquilidad de que cuando la administración, si llega, esperemos que no pase, pero si llega a requerir información, se tengan todos los datos necesarios para brindarla y que, como en muchos casos ha pasado, que den un primer requerimiento de información y ahí se archive el expediente sin más. Entonces, básicamente la idea del webinar, que tengan ustedes todas las facultades para documentar y que lo hagan de una forma, digamos, coherente y que puedan, en dado caso, comprobar todo el origen de sus rentas. Muchísimas gracias y espero que haya sido de mucho provecho. Gracias a Kaylin y a Tatiana por la exposición del día de hoy. Tenemos unas consultas. Vamos a aprovecharlas antes de finalizar nuestro espacio del día de hoy. Dice la primera consulta: ¿por qué ante una persona física se aplica entre el 15 y el 30% y en la jurídica se aplica el escalonado en renta? ¿En qué criterios se basan para definir ese porcentaje? Justamente esa fue la aclaración que hice cuando inicié a hablar, ¿verdad? Porque efectivamente es que mi compañera lo hizo al revés. Pero lo cierto del caso es que el artículo 15 lo que establece es que en el caso de personas físicas, ¿verdad? Pues hay un mínimo exento y a partir de ahí pues viene la tarifa escalonada. Y después, en el caso de personas jurídicas, pues también existe una tarifa escalonada dependiendo de los ingresos brutos, pero el máximo es el 30%. Gracias, Tatiana. Otra de las consultas dice: ¿cuál es la forma correcta de respaldar una herencia en vida de padre a hijo, de forma tal que quede bien justificado el incremento de patrimonio? Es que, por ejemplo, yo pensaría en una opción, por ejemplo, un fideicomiso, ¿verdad? O sea, o de pronto una donación, ¿verdad? Si lo que quiere es que ya quede, digamos, a nombre de manera inmediata a su hijo, puede ser de pronto una donación, ¿verdad? Porque el problema es que si lo hacemos de manera diferente, qué sé yo, una compra-venta o algo así, aunque no sea real, lo cierto del caso es que la administración va a estar esperando esa transferencia, ¿verdad? De dinero. Entonces, lo ideal es hacer las cosas de manera muy correcta, digamos, que el documento demuestre el tipo de transacción que yo quiero hacer. Si yo lo que quiero es realmente trasladarle a mi hijo sin yo cobrarle absolutamente nada, pues de pronto lo mejor es una donación. Y las donaciones, en el caso de los bienes registrables, se hacen a través de escritura pública. Entonces ahí, o sea, tenés un notario donde te está diciendo que hoy estás donando, por ejemplo, esa casa. Y lo que se puede hacer, pero eso es algo, digamos, diferente a lo fiscal, es que yo me dejo el usufructo, de manera tal que el bien, digamos, queda a nombre de mi hijo, pero hasta que yo muera, digamos, me pueden sacar de la casa. Entonces también eso es importante, pues ya no temas fiscales, pero sí temas de que, ¿verdad? Que no me puedan sacar. Gracias, Tatiana. La última consulta que tenemos dice: si un patrimonio de una sociedad se viene declarando como activos desde hace más de 10 años, ¿es posible que tributación haga un requerimiento por incremento injustificado? Es que precisamente si está declarado desde antes, ¿verdad? Ya, o sea, ya pasó, digamos, la posibilidad de que la administración pueda decir, bueno, que cuál es el origen, ¿verdad? Después de los 4 años. Es decir, vos lo declarás y te pueden revisar por 4 años. Pero si ya vos lo declaraste y pasaron 6 años, ¿verdad? La administración pues no podría tratar de imputarlo a este periodo fiscal porque yo se lo declaré y ya pasó el tema de la prescripción.
Excelente, Tatiana y Kaylin, por la presentación del día de hoy. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje por parte de nuestras expositoras, empezando por Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton. Adelante, Tatiana. Muchísimas gracias por su tiempo, como les decíamos al inicio, y esperamos que haya sido de gran utilidad el webinar del día de hoy. Gracias, Tatiana. Ahora le damos la palabra a Kaylin Cotto, consultora de impuestos y legal de Grant Thornton. Adelante, Kaylin. Sí, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos que haya sido de bastante provecho y que puedan ejercer todos los mecanismos que tienen para evitar estos incrementos que pretende la administración. Muchísimas gracias. Gracias a Kelly y a Tatiana por la exposición del día de hoy, el incremento justificado de patrimonio, cómo evitarlo. Recordarles nada más el tema de la próxima semana. Tenemos ya definido nuestro próximo webinar, herramientas aduaneras para mitigar los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Esto a cargo de Valeria González, consultora de comercio exterior de Grant Thornton, y también Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, recuerden, nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica y tienen todo el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana de nuestros cursos de desarrollo profesional con la especialización en impuestos. Nos pueden encontrar ahí en redes sociales, en todas las redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. También nuestro desayuno ejecutivo que tenemos el próximo 23 de este mes con el tema de tribu serie. También nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Se pueden suscribir y ahí están todas las grabaciones de los espacios que realizamos semana a semana. Y Café Grant Thornton, más de 125 episodios publicados en Spotify. Ahí los pueden encontrar. Tienen todo el detalle de la información. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.